Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estamos súper emocionados de tenerlos aquí hoy, como siempre. Si son nuevos por aquí, no olviden darle a ese botón de suscribirse para no perderse nada de lo que traemos. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, una noticia que ha dejado a muchos con la boca abierta y preocupados. Vamos a hablar de Can Yaman, el carismático actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo, y de unos rumores, unas informaciones que apuntan a que estuvo al borde de la muerte. Sí, lo han oído bien. Y además vamos a tocar el tema del supuesto terror de Demet Özdemir, su expareja, ante estas noticias. ¿Qué hay de cierto en todo esto? ¿Ha sido algo grave? ¿Cómo está Can ahora? ¿Y qué relación tiene Demet con todo esto? Prepárense porque vamos a desgranar los detalles, las especulaciones y lo que realmente sabemos hasta ahora. La noticia saltó como una bomba en las redes sociales y en diversos medios turcos e internacionales. Se empezó a hablar de un grave problema de salud que habría afectado a Can Yaman, hasta tal punto que se temió por su vida. Los detalles iniciales eran escasos, lo que obviamente alimentó todo tipo de rumores y especulaciones. Se mencionaban hospitalizaciones, tratamientos intensivos, e incluso la cancelación de proyectos importantes. Para alguien que se encuentra en la cima de su carrera, con una proyección internacional tan grande, este tipo de noticias son devastadoras, no solo para el propio artista, sino también para sus seguidores, que lo admiran y siguen cada uno de sus pasos. Imagínense la angustia de sus fans al leer algo así, sin tener una confirmación clara o detalles que les den tranquilidad. Y en medio de este torbellino de noticias sobre la salud de Can Yaman, inevitablemente, la atención se centró en Demet Özdemir, su expareja y también una figura muy querida en el mundo de las telenovelas turcas. Ustedes saben que la relación entre Can y Demet fue seguida con mucho interés, y aunque ya no estén juntos, siempre hay una conexión entre ellos en la mente del público. Los rumores sugieren que Demet estaría, como dice nuestro título, aterrorizada ante la gravedad de la situación de Can. ¿Por qué? ¿Acaso queda algo de ese cariño de antaño? ¿Es simplemente una preocupación genuina por alguien con quien compartió tanto? ¿O hay algo más detrás de estas afirmaciones? Es importante recordar que a pesar de las rupturas y las especulaciones, las personas pueden seguir sintiendo afecto o preocupación por sus exparejas, y en el caso de figuras públicas, estas emociones a menudo se magnifican y se interpretan de diversas maneras. Vamos a intentar aclarar un poco el panorama. Si bien es cierto que hubo reportes sobre problemas de salud de Can Yaman, hasta ahora, lo que se ha comunicado oficialmente, o lo que se ha filtrado de fuentes más cercanas a él, no apunta a que haya estado al borde de la muerte en un sentido literal. Se ha hablado de agotamiento extremo, de estrés acumulado por las largas jornadas de trabajo, por los exigentes rodajes y por la presión mediática constante que rodea a una estrella de su calibre. Can Yaman es conocido por su dedicación y por dar el 110% en cada proyecto. A veces, este nivel de exigencia puede pasar factura al cuerpo y a la mente. Se habló de una supuesta descompensación, de problemas digestivos o de fatiga crónica. Todo esto, por supuesto, es serio y requiere atención médica, pero la narrativa de al borde de la muerte podría ser una exageración mediática o una forma de sensacionalismo para captar la atención. En cuanto a Demet Özdemir, la información sobre su supuesto terror es aún más especulativa. No hay declaraciones directas de ella o de su entorno confirmando este estado de ánimo. Es posible que, como muchas otras personas, ella haya escuchado los rumores y se haya preocupado, como lo haría cualquier persona que haya tenido una conexión importante con alguien. Los medios a menudo buscan crear drama y conexiones donde a veces no las hay, o las magnifican. Podríamos pensar que si bien quizás no esté aterrorizada, en un sentido dramático, sí es probable que haya sentido inquietud. Es natural preocuparse por el bienestar de alguien con quien se compartieron momentos importantes, incluso después de una separación. Sin embargo, atribuirle un estado de terror es algo que debemos tomar con pinzas, ya que se basa en la interpretación y no en hechos concretos. Es crucial recordar que la vida de las celebridades está constantemente bajo el escrutinio público, y a menudo, la información que circula es una mezcla de hechos, rumores, medias verdades y especulaciones. Cuando se trata de la salud de una persona, especialmente de alguien tan seguido como Can Yaman, es importante ser prudentes con las noticias que compartimos y consumimos. La exageración puede generar pánico innecesario, tanto para el artista como para sus seguidores. Lo que sí es cierto es que Can Yaman ha teñido
o periodos de gran carga de trabajo, y es natural que necesite descansar y cuidarse. Él mismo ha compartido en ocasiones sobre la importancia del bienestar físico y mental, y quizás estas experiencias le hayan servido como un llamado de atención para priorizar su salud. Por otro lado, es interesante analizar cómo la relación pasada entre Khan y Demet sigue siendo un tema de conversación. Esto nos dice mucho sobre el impacto que tuvieron como pareja en la pantalla y en la vida real. El público en muchas ocasiones se apega a las historias de amor que ve, y le cuesta aceptar que la realidad sea diferente. Las expectativas de los fans a veces chocan con la privacidad y las decisiones personales de los artistas. En este caso, la conexión entre la noticia de la salud de Khan y la supuesta reacción de Demet parece ser un intento de los medios de mantener viva la historia de la pareja, o de generar un ángulo más dramático para la noticia. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? La salud de Can Yaman, si bien pudo haber sido un motivo de preocupación por un agotamiento severo o problemas derivados del estrés, no parece haber llegado a un punto crítico como para ser al borde de la muerte en el sentido más alarmante. Ha habido un revuelo mediático, pero la información más fiable apunta a un llamado de atención sobre la importancia del autocuidado. En cuanto a Demet Özdemir, la idea de que esté aterrorizada es, en gran medida, una especulación mediática. Es posible que haya sentido preocupación, pero es muy poco probable que se trate de un terror paralizante. Las relaciones son complejas y la forma en que las interpretamos desde fuera a menudo difiere de la realidad. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que Can Yaman es un artista muy dedicado y apasionado, y como muchas personas en profesiones de alta presión, puede experimentar momentos de agotamiento. Esperamos que haya tomado un tiempo para recuperarse y cuidar de sí mismo. Y sobre Demet, esperamos que, sea cual sea su relación actual con Khan, tenga paz y tranquilidad. El foco debería estar en la recuperación de Khan y en su bienestar, y no tanto en las especulaciones sobre sus relaciones pasadas. Para resumir, lo que hemos visto es que Can Yaman ha pasado por un periodo de intensa carga de trabajo que ha afectado su salud, pero la gravedad de la situación ha sido probablemente exagerada por los medios. La idea de que Demet Özdemir está aterrorizada es una especulación sin fundamento directo y una forma de añadir drama a la noticia. Lo más importante es que Khan se recupere por completo y siga brindándonos su talento. De verdad, muchas gracias por acompañarnos en este análisis. Esperamos que esta información les haya sido útil y les haya ayudado a tener una perspectiva más clara sobre estos rumores. Nos encanta leer sus opiniones, así que nos encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto en los comentarios. ¿Creen que la noticia de la salud de Khan fue exagerada? ¿Qué opinan sobre la supuesta reacción de Demet? Déjenos sus comentarios abajo, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado el vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para más contenido interesante como este. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!